compleja, pero que es importante comprenderla para que se entienda la crítica que hace el postestructuralismo, pero no solamente el postestructuralismo, sino las perspectivas analíticas a partir de los 40, a partir de los 40 básicamente, ¿no? Cuando dicen que, como lo diría Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino se hace. O como diría Butler años después, el sexo siempre fue género, ¿no? O cuando en general los sociólogos o la sociología en general afirman que el cuerpo no, el sexo no ha perdido su carácter, el carácter heurístico, el carácter que explica el género, que explica la posición masculina y femenina, ¿no? A eso vamos a llegar, ¿no? En un punto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no es la pérdida del sentido de la función, sea hormonal, sea fisiológica, sea anatómica, no, sino más bien es entender que los discursos han construido un conjunto de significantes jurídicos, pastorales, médicos, etcétera, etcétera, que han construido los límites. Y el papel del analista cultural es justamente rastrear estos significantes, ¿no? Es rastrear estos significantes. Por ejemplo, en la masculinidad, ¿qué significante relevante podrían ustedes identificar? Sí, cualquier cosa. Uno de los tantos. Yo he mencionado uno, pero hay muchísimos más, ¿no? La testosterona, por ejemplo, ¿no? La historia de la testosterona, que explica casi todo sobre cómo los hombres se comportan, ¿no? Eso podría ser un significado. Desde otra perspectiva podría ser esta frase que se escucha en el fútbol, ¿no? Que es poner las gallinas, ¿no? O sea, mi cultura futbolística es muy reducida. Claro, o sea, el fútbol es una tecnología de género, es un sistema, ¿no? Entonces, una manera de la reproducción, digamos, es a través de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y es por eso, digamos, que como dentro del fútbol, digamos, un jugador demuestra, digamos, que es hombre, ¿no? Porque tiene que poner lo que ponen las gallinas, no decir los huevos, ¿no? Y ese es un discurso que se escucha bastante en el fútbol, ¿no? Por eso que el guerrero, digamos, es el guerrero, el que da, o sea, esa lógica. Y más bien, dentro del fútbol, digamos, ¿quién sería una masculinidad subalterna? Sería el pecho frío. Que también alude, digamos, a lo biológico. ¿Por qué pecho frío? Porque no sube la camiseta, no se raja, ¿no? Y su masculinidad, digamos, es disminuida. Entonces, bajo lo que tú estás señalando, digamos, una manera de biologizar, ¿no? Es el significado de huevo, que es lo biológico, la gallina. Sí, ahí, bueno, ahí dentro, en el ejemplo, ven como ustedes, o sea, sí, se utilizan algunos significantes dentro de un cierto discurso, pero se amplía ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Per se, como tú dices, el fútbol ya es un significante importantísimo. Imagínense que además está involucrado con el surgimiento de políticas públicas de sanidad y higienismo para los hombres, de control para las clases obreras, ¿no? Y de extensión para todo el mundo feliz, ¿no? Y así sí se da cuenta, ¿no? Miren cómo estos significantes que ahora determinan la masculinidad y que serían elementos con los cuales no podríamos dejar de pensar la masculinidad en la actualidad, proceden y tienen una historia muy, muy específica, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Como una tecnología, como tú dices, una tecnología de género, tiene una historia particular que se inserta en la construcción, o sea, primero en la planificación de políticas públicas, en la introducción del fútbol en los colegios, ¿no? En la educación pública, la construcción de teatros, canchitas y no sé cuántas cosas más por ahí, ¿no? Y se dan cuenta que tiene más o menos 150 años de esto, más o menos, ¿no? Eso es importante, pero lo más importante es cómo este lenguaje va constituyendo los límites de la masculinidad, ¿no? Ese es el objetivo. Miren que la relación se invierte, explicativa, ¿no? Por ejemplo, en la religión, que puedes llegar a ser cura, pero no sacerdote, una mujer ser sacerdote. Un ejemplo. Y
parámetros, Yo ¿no? sí, que se entretejen, otros paradigmas de jerarquía, bueno, no sé. sí, sin duda el asunto del orden y la distribución del orden tiene que ver con la construcción de la posición femenina y en contraposición también tiene elementos, evidentemente muchos de los elementos que han constituido, constituyen la masculinidad, como el honor, como la caballerosidad, como el respeto a la dama, que tienen siglos de historia, proceden del discurso pastoral, claramente, ¿no? Horswell, cuando lean el texto de Horswell se van a dar cuenta de eso, ahí tiene mucha información sobre eso. También de repente tiene mucho que ver, lo veo mucho, yo trabajo en una institución armada. Ya. No soy militar, pero trabajo en una institución armada, soy psicóloga, y veo mucho la hegemonía, ¿no? La fuerza física como una hipermasculinización, ¿no? Necesaria para ser aceptado dentro de este constructo del hombre de verdad, ¿no? Tener múltiples parejas sexuales poniendo los huevos, ¿no? El que no ve fútbol y el que no juega fútbol, entonces está disminuido dentro de este constructo que es una masculinidad militar. Es todo un tema que por eso estoy acá, ¿no? Es algo que me gustaría explicar. Yo solamente quiero decir algo, que lo tengo que decir rápido porque si no, no me alcanza el tiempo. Todo eso está perfecto, todos los ejemplos están perfectos, pero aquello que les quiero invitar es a pensar esto como algo inestable, ¿no? Lo digo porque hay mucha tendencia a explicar la masculinidad por referentes todavía ontológicos o fijos, ¿no? Ah, la fuerza. ¿Ustedes se dan cuenta? No hay que caer en el juego de explicar la masculinidad por algún significante que sea propiamente masculino. Desde una perspectiva sociológica feminista no existe nada propiamente masculino. Y cuando cuando un cuerpo masculino asume el capital masculino, o mejor dicho, cuando un cuerpo asume el capital masculino, lo que nosotras tenemos que ver es el conjunto, en un primer momento, ¿no? Es la infraestructura cultural de esta producción. Luego tiene que ver esto con la representación que esas estructuras constituyen, pero el último paso y el más importante es cómo el cuerpo captura el capital masculino, ¿no? Ustedes me dirán, pero Martín, no me engañes. Claramente, los que podemos gozar del capital masculino con mayor facilidad son aquellos que tenemos pene. Obviamente. No les voy a engañar. Es obvio. Existe una relación milenaria entre el capital masculino y su apropiación a partir de cuerpos, diría sexuados, pero miren cómo volvería a caer en el sinsentido que estoy diciendo, ¿no? Es que el sexo no es que no tenga nada que ver, pero ya la teoría claramente ha demostrado que no son los únicos cuerpos que asumen la masculinidad. O sea, está ahí toda una teorización que cada vez es más grande, cada vez es más larga, es más profunda sobre la transmasculinidad, ¿no? Y entonces eso ha desbaratado mucho de los elementos teóricos que teníamos medianamente fijos, ¿no? Y que claro, por supuesto, todo esto empieza con Freud, ¿no? Pero sería muy largo decirlo. Digo que todo esto empieza con Freud porque él, bueno, Marx también, Husserl también, evidentemente, pero Freud al descubrir o al introducir la categoría de inconsciente, nos hace pensar que el cuerpo no está constituido por leyes biológicas, no está constituido por leyes anatómicas, o no exclusivamente, ¿no? Por decirlo
de una manera que correspondería mejor con el pensamiento freudiano, ¿no? No, el cuerpo no se explica así. Como Lacan dice sobre Freud, el cuerpo se explica por el discurso. Los analistas culturales tenemos que rastrear la infraestructura de ese discurso. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, de dar algunas rápidas categorías para poder pensar cómo se produce esta masculinidad. Pero lo digo con claridad para que entiendan dónde me estoy posicionando yo, ¿no? Me estoy posicionando justamente en procurar hacer una genealogía de cómo el discurso produce estos significantes, ¿no? Y cuáles son los elementos que nos pueden permitir entender cualquier efecto, cualquier síntoma de la masculinidad. La violencia, la sexualidad, las múltiples formas de ser masculino en este momento, las transmasculinidades, las homosexualidades, las masculinidades homosexuales, las masculinidades gays, las paternidades, las masculinidades racializadas, bueno, todas son racializadas, pero para que se note, ¿no? Si se dan cuenta, estos elementos en teoría tendrían que ayudarnos a explicar estos y cada uno de los fenómenos. Pero sin embargo ha habido una evolución categorial muy importante, entonces eso es lo que hay que tratar de desarrollar. ¿Ya? Bueno, continúo. Sí. Más o menos para ver si estoy tratando de sigo dentro de lo que estás. Ajá. En algún punto llegas a comentar que el tema de lo que nosotros construimos socialmente como hombres, relacionado a lo que ya dijeron, fuerza o relacionado a los roles que hace dentro del fútbol, podría ocupar otro cuerpo, por decirlo así. De ahí a aplicar comportamientos como lo que se llama machonas, ¿no? Porque está en el cuerpo de una mujer, pero está haciendo lo que socialmente representa lo que debería ser un hombre. ¿Por ahí va la línea? Podrías, a ver, sí, pero mi objetivo es más bien darles una herramienta heurística para poder comprender. Lo que sucede es que yo, a partir de la sociología feminista, ¿no? De la sociología feminista, pero también el postestructuralismo, etcétera, etcétera, entiendo que el cuerpo es una red intransparente, ¿no? En donde el lenguaje, entendido como símbolo, o mejor dicho, el lenguaje, entendido como símbolo, no puede capturar el cuerpo. Esa relación cuerpo-lenguaje, ¿no? Cuerpo-norma, hace que la subjetividad sea intransparente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es imposible que los seres humanos seamos captados totalmente por una norma. Es por eso que usualmente los seres humanos hacemos lo que queremos. Unos más, otros menos. Pero es eso, ¿no? Claro, en tu ejemplo, lo que tú estás haciendo es visibilizar la posibilidad de un cuerpo con vagina de capturar parte del capital masculino y tener comportamientos viriles. Sí, puede ser, pero va más allá. Va al hecho de entender el cuerpo como un objeto del discurso, como un producto del discurso, ¿no? Como un producto de la discursividad. Y para entender ese discurso, claro, ahora, debo de aclarar algo. Yo no entiendo el discurso como el habla, ¿no? No estoy entendiendo así el discurso. Yo el discurso lo estoy entendiendo como una estructura del lenguaje, como una estructura de poder, ¿no? Como un todo, por decirlo así, ¿no? Una unidad pragmática de producción de sinsentido, algo así, ¿no? Es eso.
No es lo que yo estoy haciendo, no es hablar, ¿no? Bla, 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 ahí está el discurso. No tiene nada que ver con eso. Esa es una expresión más del discurso. Aquí el discurso es una práctica social que proporciona una fijeza, pero una fijeza pragmática, no una fijeza ontológica. En ese sentido, el sexo no explica ya algo, ¿no? Masculino, pene. Masculino, fuerza. Masculino, testosterona. Masculino, sí, agresivo, violento, porque como tiene mucha testosterona, y bueno, ¿qué puede hacer ese pobre hombre? Pues ya, condenado a hacer No. Hay un momento del cuerpo en donde este cuerpo asume el capital. No todos pueden manejar el capital. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Con Connell, ¿no? Connell es el que de alguna u otra manera fija claramente esa dimensión, porque ella ahora, también es una intelectual trans femenina, recupera para sí todo el discurso de la sociología feminista y lo hace pensar a partir de la masculinidad. Entonces, claro, él escribe ese texto en la década de los 80, y entonces también, como cualquier persona, tiene sus complicaciones teóricas, porque evidentemente el postestructuralismo no había avanzado tanto, todavía no había una interpretación desde la performatividad que le permitiera alimentar su propia teorización, pero lo importante es que ella entiende la masculinidad como una lógica, no como un enunciado. ¿Sí se dan cuenta? Ella se aparta de todo tipo de explicaciones desde el enunciado, no es un enunciado, ella dice. La masculinidad no es un enunciado. ¿Qué quería decir ella con eso? Que la masculinidad no puede ser explicada solamente por un conjunto de características o estereotipos. No puede ser explicado así, ¿no? Es que los hombres son así, los hombres son tales, tales y tales y tales. No, dice. La masculinidad es una lógica. Y esta lógica se imbrica con un conjunto de elementos que lo vamos a pasar en un momento a explicar. ¿Sí? ¿A qué obedece que esos constructos culturales hayan sido tan limitantes hasta hace unas décadas? ¿Limitantes para lo masculino? No, que se haya pretendido que esos constructos, o sea, por ejemplo, obedezcan a un orden cultural y sobre todo no a una esencia, sino esto es así y esto es así. Bueno, Beatriz Preciado tiene un texto, un articulito que se llama Género y Performance. Bueno, ella está hablando sobre la performance, ¿no? Pero al final del artículo habla sobre la transmasculinidad. Bueno, ella está hablando sobre las drag queens y los drag kings. Entonces, en un momento